Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la segunda parte del día de hoy del seminario El Dorado, Metáforas, Mitos y Territorios. Le voy a dar la palabra a mi compañero Miguel Ángel García Hernández, quien va a presentar a Cristina Lucas, quien va a estar a cargo de la segunda clase del día de hoy. Muchas gracias, Rosario. Bueno, pues tenemos con nosotros a Cristina Lucas, que es artista y la persona que nos parecía ideal para este curso, ¿no? Ideal porque Cristina, a lo largo de su trabajo, es una artista española que ha trabajado, ya tiene un largo currículum enorme, tiene una página web que podéis entrar para ver su currículum de exposiciones, pero a lo largo de su carrera ha trabajado insistentemente y en los últimos años cada vez más sobre el tema de la acumulación de las riquezas y la destrucción del medio ambiente, una cosa por la otra, ¿no? Evidentemente. Con esto reiniciamos un poco con la presencia de Cristina, de una artista, algo que ya hicimos en el primer curso de colaboración con la Fundación PROA, que era invitar a artistas para que hablaran, que nos parecía absolutamente fundamental. En este caso, aún más fundamental, puesto que los artistas, tanto los que trabajan en naturaleza, medio ambiente, crítica al capitalismo, crítica a la acumulación de riquezas, etcétera, están y son interlocutores absolutamente importantísimos, ¿no? para este asunto, como yo creo que nos va a demostrar Cristina. Bienvenida, Cristina, darte las gracias por estar aquí. Sabemos que estás en Holanda, creo, ¿no? Y estás montando una exposición y has tenido que hacer un hueco y te lo agradecemos un montón. Activa el micro para cuando yo te presente ya puedas hablar y voy a, digamos, a leer un poco lo que aparecía en tu currículum, ¿no? Como os decía, su obra tiene como objetivo dejar en evidencia el modo de diferentes maneras, el modo en el que operan los sistemas de poder, es algo que le interesa mucho a Cristina, y cómo nos influyen a su vez esos sistemas de poder. Trabaja para analizar las principales estructuras políticas y económicas y hacer manifiestas sus contradicciones. En los últimos años, como decía anteriormente, Cristina, que estudió varios años la licenciatura de Química y de Historia, y eso se nota en cuanto ves sus obras, en cuanto hablas un poco con ella, o en cuanto visitas su taller, donde tiene clasificados todas las materias, todos los minerales que conforman los minerales que forman el cuerpo humano. Y a partir de ahí, con ello trabaja, con esa materia, ¿no? Como digo, que estudió varios años química e historia, está embarcado en el análisis de la acumulación de las riquezas bajo todas sus categorías y metáforas, como el oro, precisamente, de ahí algunos de sus proyectos, como uno que hizo fantástico sobre el oro del Banco de España. Al mismo tiempo, ese análisis sobre la acumulación de la riqueza se complementa con el de la pobreza ambiental y ecológica que estas producen, como también decía, ¿no? Y la asociación de ambas dio pie para que desde hace algunos años Cristina empezara a trabajar sobre el tema del oro negro, claro, el petróleo, ¿no? América sigue siendo, evidentemente, y no solo América, otros lugares, el lugar del dorado, porque la riqueza que allí se busca ahora es ese capital, ¿no? De yacimientos, de bosques y animales del terciario, que son las capas más profundas de nuestra historia biológica y que están siendo consumidas a marchas forzadas y que posiblemente no abandonaremos hasta que no las hayamos consumido del todo, desgraciadamente, ¿no? Tan valiosas o más, evidentemente, que el oro, que aquel otro, el dorado, que inició la modernidad en el siglo XVI, ¿no? De esa manera también Cristina analiza, por tanto, la persistencia del mito del dorado en la economía actual, de otras maneras, rastrea sus nuevas formas, activando en su obra la posibilidad también de nuevas formas de socialización de la riqueza, puesto que a mí lo que me interesa sobre todo muchísimo de la obra de Cristina es que esa crítica siempre queda, digamos, estructurada en torno también a un horizonte, no diré de esperanza, que es un término ya que podríamos decir casi hasta peor en estas cuestiones, sino de posibilidad de actuación. Hay posibilidad de actuación, aunque sea a través de la crítica, a través del entendimiento, ¿no? Por lo tanto, nos parecía la persona idónea por el cruce de discursos que tiene y por los planteamientos que ha hecho, biología, arte, historia, química, etcétera, para invitarla
teniendo en cuenta que es una artista y que siempre los discursos de los artistas son muy diferentes a los de los historiadores y que eso es justamente también lo que andábamos buscando con su presencia. Muchas gracias, Cristina, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación y a la UNED y a la Fundación PROA por la invitación a participar en este seminario. Yo, Miguel Ángel ya ha explicado varias de las líneas de mi trabajo, en las que yo ahora insistiré, y os tengo que compartir, bueno, os voy a compartir un PDF donde básicamente compartir pantalla. Visualización, pantalla completa. ¿Está bien? ¿Se ve? No, no estamos viendo. ¿No funciona? No. A ver, María. ¿A compartir pantalla abajo al verde? Sí. Y lo mismo hemos hecho la prueba. Ahora. Ahora. Ahí va. Visualización, pantalla completa. Bien, perdón. Ahora sí se ve, ¿no? Gracias. Voy a hacer un recorrido por algunas obras las que he trabajado a lo largo de mi trayectoria que podrían estar más relacionadas con este tema que nos ocupa de El Dorado y sus derivadas. Lo he titulado Reluce más que el sol. En realidad, esa fascinación por el oro es una fascinación que existe y está relacionada pues casi con la construcción misma de la idea de Estado y cómo se organizan las sociedades. Este es un trabajo que se titula Pantone, que empieza en el año 505 y acaba en el año 2007. Es una animación de los estados-nación, entonces cada año está representado por un segundo y el tiempo va pasando sin referencia física espacial. Entonces, este momento pues es el año 1, se entiende muy bien que se ve el Imperio Romano, se entienden algunas cosas y culturas, estados, nación de aquí y de allá. Lo que yo quisiera destacar con este trabajo es que antes de crearse esa idea de Estado-nación, hay un tipo llamado Sargón de Akkad que en el año 2100 a.C., o sea, hace mucho tiempo, se le ocurrió la brillante idea de armar un ejército con 5.000 soldados y los pagó especialmente para que se dedicara a invadir los territorios vecindarios. Entonces invadieron a los sumerios, invadieron a todos los que tenían al lado y sumaron ese territorio para quedarse con sus riquezas y con la mano de obra esclava de quienes habían sido capturados por esa fuerza, por ese ejército. Y así, digamos, es como nace el Estado-nación. O sea, el Estado-nación tiene en sí esa dinámica de apropiación y de incremento de territorio y de apropiación de los cuerpos y de las fuerzas y de las materias que va sumando. Entonces, esa dinámica pasa de Sumer y Akkad está pues ahí en Middle East y llega también a los fenicios que se ven, los egipcios están bastante contenidos en torno al Nilo, pero los fenicios se ven arrinconados y empiezan a invadir el Mediterráneo y en ese momento pues llegan a España también, o sea, no a España porque no existe eso, sino llegan a un territorio donde existe una península con sus indígenas íberos, con sus vidas, y esas vidas resultan estructuradas en torno a la extracción de metales, a la extracción de cobre, de oro, de plata, etc. No solo ahí, sino en todas partes. Lo mismo hacen los griegos, lo mismo hacen los romanos, y esa dinámica no ha parado nunca. Entonces, según se conforman los estados, van invadiendo otros estados, y esa es la dinámica de este trabajo de Pantone, donde el Estado-nación se va expandiendo sin parar como una fuerza que deshabilita cualquier forma de estructura que no sea
capitalista, porque todas las estructuras precapitalistas quedan marginadas y quedan abrumadas frente a esa estructura de poder y extractivismo que genera paralelamente. Esta otra obra, Pantone, es bastante antigua, la hice en el año 2006, y esta otra obra que os presento es bastante contemporánea, es del año 2022, o sea, del año pasado. Lo hizo para una exposición en Sevilla, y esta obra se titula Run Around porque, aunque parezca muy abstracta, en realidad es muy concreta. Son 3 vueltas, 3 circunferencias que bueno, ahora os explicaré. Mirad, esto es, la exposición era en Sevilla y esto, digamos que es Sevilla. Tenéis que imaginaros una esfera de 2 metros de diámetro, y entonces esto es una vuelta, ¿no? Desde la primera vuelta al mundo. Desde Sevilla pasaron por Canarias, donde está Miguel Ángel. Desde allí la expedición de Magallanes se fue hasta Río de Janeiro, de allí, Arrecife, y de allí bajaron, intentaron pasar por el Río de la Plata, por fin el Puerto del Hambre, por fin doblaron por el Estrecho de Magallanes, pasaron todo el Pacífico. Aquí hubo una parada en la isla de Guam. Por fin llegan a este momento de las de Filipinas, y por fin dieron con las Molucas, cogieron las especias, que era lo que iban buscando, por la ruta alternativa a la ruta de la seda que fue cortada, y por ahí retornan hasta Sudáfrica, para otra vez en Cabo Verde a repostar, y por fin vuelven a Sevilla. Bien, esa es la primera vuelta al mundo. Ya. El mundo se globaliza y es como un momento cero fundacional. Entonces, en la segunda, digamos, esfera que se ve aquí, es una vuelta contemporánea, porque ya tenemos en cuenta tanto el canal de Suez como el canal de Panamá. Esta la ruta contemporánea que hoy usaríamos si quisiéramos dar la vuelta al mundo. Entonces, bueno, pues conecta otras ciudades, unos puntos más globalizados a través de esas rutas que se le han hecho al planeta para evitar esa, pérdida de subidas y bajadas. Y mirad, esta del fondo, esta pequeña ruta de aquí del fondo, es una ruta futura, pero muy cercana, que ya se ha hecho en alguna ocasión, casi como un experimento, pero que es en realidad una ruta tremenda, porque es la ruta del norte. La ruta del norte se hará cuando se deshiele el casquete polar. Es un momento deseado en realidad, porque acortaría muchos kilómetros y conectaría perfectamente la producción, pues eso, de China, de Asia en general, de Japón, de Corea, con pues Europa, Estados Unidos, Canadá. Y esa ruta pues estaría controlada por Rusia, estaría controlada por Noruega, estaría controlada por, muy primer mundo. De manera que este momento de globalización es un momento que está muy extremadamente relacionado con esquilmar las reservas del planeta, aparte de que todo el mundo está muy contento con que se deshiele el Polo Norte, porque hay reservas intocables allí de gas y petróleo que, pues todo el mundo tiene interés, ¿no? Entonces, lo siguiente que quería mostraros era, en realidad, ¿para qué se hacen todas estas vueltas? Pues para que el comercio funcione y prospere. Este trabajo que hice aquí es la Cámara del Tesoro del Banco de España, que os quería compartir porque es un momento fundacional. Quiero decir, el oro es el elemento en el que se basó la economía finalmente, pero es un elemento físico en el que respalda la economía. Pero ese momento físico ya ha desaparecido, primero con el Tratado de Bretton Woods, para agilizar la dinámica de la Segunda Guerra Mundial, y ya por fin con Nixon en el 1971
el patrón oro desapareció completamente y ahora la economía es un ente súper abstracto, realmente inmaterial. Pero, sin embargo, el oro sigue teniendo esa conexión directa, esa materialidad fascinante, que estas son las cámaras del Tesoro del Banco de España, donde no está todos los lingotes, porque están unos en Estados Unidos, otros en Suiza, me parece, pero bueno, aquí es donde reside como la abeja reina de la economía, y cuando se llega a este momento, a esta cámara, a este lugar, pareciera como si uno estuviese viendo el alma, la idiosincrasia de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba también ese momento de reliquia, ese momento de ese oro que está ahí presente en sus estanterías, que están hechas por Eiffel y que el suelo es de mármol. Tuvo la mala fortuna el Banco de España de haber sido inaugurado en el 1936, o sea que fue un mal comienzo, porque justo el año que empezó la guerra. El oro viajó a... La República trató de gastárselo en sus luchas, viajó a México, viajó a París, viajó a Moscú y, bueno, por supuesto, desapareció y hubo un momento de gran desastre. Pero la estructura es esta y es comparable con esta otra estructura, que es el oro del Banco Nacional de Holanda. Aquí hay unas estanterías que tienen más oro, supongo que también tendrán reservas de oro, tanto en Nueva York como en Suiza, pero en Fort Knox, no está en Nueva York. Bueno, el caso es que las estanterías y la estética de este lugar que es calvinista, pues es muy diferente. No sé si se aprecia aquí, quizá no, que es de una madera muy sencilla, que está rozada, que está polvorienta y que el lugar es un lugar, pues, bueno, pues muy utilitarista y ya está, no tiene mayor consecuencia, pero sigue siendo un retrato de quizá de la idiosincrasia de los países y de un lugar muy desconocido para la mayoría de nosotros, a los que la economía nos afecta tanto y no conocemos esos lugares, ¿no? Entonces, no deja de ser un material, y aunque ya no esté en uso, la idea de extraer materiales y hacer con ellos nuestras vidas, construir con ellos nuestro progreso, tiene también un reverso en la forma en la que nos aproximamos a la naturaleza. Entonces, en esta serie que se titula Montañas, se ven acumulaciones de materiales que empleamos en nuestro modo de vida capitalista, que es el que tenemos ahora. Bueno, pues es una montaña de ceniza de basura a la izquierda. A la derecha hay una montaña de piedras, pero son de piedras de construcción. Entonces es rarísimo porque sigue siendo una montaña de piedras, pero ya no son piedras en su estado natural, no lo sé, son unas piedras construidas pues para la industria. También tenemos la serie de las montañas de carbón, que es la base de la vida, y también el proceso de la quema masiva de carbón y combustibles fósiles es el principio de la destrucción de la vida. Quiero decir, en sí es un alfa y omega. También tenemos una montaña de sal que a su vez es el primer dinero, ¿no? Los salarios. Es una montaña que está conectada también con todo esto. Quería presentaros también Elemental Order, que es un trabajo realizado en el año 2016 que muestra los 92 elementos que componen la tabla periódica y digamos que es la receta para el planeta Tierra, ¿no? O sea,
Esos 92 elementos están de forma natural en la corteza de la Tierra y todo, absolutamente todo lo que vemos, tocamos, sentimos, palpamos, nos relacionamos, está hecho a partir de la combinatoria de esos elementos. Somos eso, nosotros tenemos esos elementos en toda nuestra construcción. No hay nada que podamos imaginarnos aquí que no tenga eso, que no se haga a partir de eso. Entonces, claro, Mendeleev en el siglo XIX, que es este momento de comienzo de la modernidad, tuvo la fortuna de dar con la clave de ordenar estos elementos, porque pues, todo el mundo quería ordenarlos, empezaban a salir nuevos elementos y la ciencia los descubría, no sabía muy bien cómo organizarlos. Mendeleev tuvo la brillante idea de ponerlos en orden debido a su número atómico, y así siguió las leyes de la física, de la química, pero en este trabajo, en este monolito, pues lo que nos encontramos es esos mismos elementos que están ordenados por su valor en el mercado, porque muchos de ellos fluctúan en el mercado de valores, otros no, pero tienen una... están ordenados por las leyes de la oferta y la demanda, en realidad. Son unas leyes tremendas también que hacen que este mecanismo se refresque cada 5 minutos más o menos, y haga que todas esas leyes de ofertas, de demandas, de precios, claro, unos cotizan en una moneda y otros en otra, digamos que hace que todo esto varíe y se mueva. O sea, es un mecanismo que está vivo, es como el eco y el murmullo del brutal movimiento económico del que somos nosotros parte también, ¿no? Bueno, pues vemos oscilar muchos de estos elementos que no conocemos bien y que son extremadamente caros, están muy relacionados con la tecnología y con las agendas de transición tecnológica y también ecológica, y en general todas estas fluctuaciones habría que analizarlas bien para entender en qué mundo, o sea, cuáles son los oros contemporáneos, ¿no? Cuáles son los retos de la materialidad que tenemos hoy. He querido también traer a esta presentación un trabajo titulado Plusvalía, que terminé, bueno, tomó bastante tiempo, desde el año 2014 hasta el año 2016, y es una especie de documental de los papeles manuscritos de Carlos Marx. Cuando Carlos Marx escribe el Capital, yo me pregunté ¿dónde están sus manuscritos, ¿no? ¿Qué ha pasado con sus manuscritos? Al final conseguí localizarlos, están en Ámsterdam, en el International Institute of Social History, y tiene una historia tan increíble que, bueno, el documental narra esa historia. El caso es que el primer momento de este documental cuenta cómo escribe Carlos Marx el Capital. En un segundo momento, qué pasa cuando él muere, o sea, la herencia, quién lo hereda. En un tercer momento habla de la plusvalía, ¿no? De cuánto cuesta, dónde está, qué ha pasado con él. Y efectivamente nos dan un precio de ese fetiche que Carlos Marx explicó muy bien, Sotheby's, y le da un valor al capital, ¿no? Entonces, como decía, mirad, esta es su letra, ¿no? O sea, la verdad es que es muy impresionante ver cómo era su letra, cómo era su pensamiento, cómo tachaba las cosas, cómo cambiaba de ideas, cómo releía artículos y estaba constantemente cambiando sus textos. Entonces, bueno, Deleuze y Guattari hablan de que exactamente eso, ¿no? De que el capitalismo es capaz de asumir absolutamente todo, incluso sus críticas, de una forma, bueno, a la que no se puede escapar, ¿no? No se puede escapar de ninguna manera. Y claro, esa es la gran pregunta y el gran reto: ¿cómo escapar de esta trampa del capitalismo?
Entonces esta instalación, o sea, se presenta como una instalación en el documental, en el libro personal. Ese es el libro personal de la primera edición de Carlos Marx, que está completamente subrayado, arrancado, roto, pintarrajeado. Esto lo voy a cambiar, esto ya no es así. Marx estaba permanentemente pensando y repensando la economía, y por eso le costaba tanto terminar de entregar sus escritos para la publicación. Y después ahí también está acompañado de unos ejemplares que en subastas han alcanzado un precio, bueno, muy elevado, ¿no? Por haber estado dedicado a algún amigo o por cualquier otra cosa, por ser primera edición en ruso o primera edición en, no sé, italiano. En fin, ha caído en la propia dinámica. Este trabajo aquí es... que también os presento al hilo de la conversación, es al hilo de la exposición, se titula Capitalismo filosófico, porque en algún momento toda esta abstracción de la economía significa algo, tiene que llevar a algún lugar concreto, o sea, tiene que aterrizarse de alguna forma. Entonces recuerdo para una exposición en Matadero, mi propuesta fue tomar ciertos capítulos que me parecían importantes y, en lugar de preguntarles a pensadores científicos o, no sé, gente, antropólogos, sociólogos, sobre conceptos muy profundos de la vida que nos ocupa a todos, le pregunté directamente a los directores de empresa. Por ejemplo, ¿qué es el arte? Es una pregunta que le hice, que responden casas como Sotheby's, como Christie's y algunos galeristas. ¿Qué es la belleza? Es una pregunta que responden cirujanos plásticos, directores de agencia de modelos, vendedores de coches de lujo. O, por ejemplo, ¿qué es el miedo? Es una pregunta que se le hace a los vendedores de seguros, a los que trabajan en las casas del terror y sobre todo a los de las empresas de seguridad y de vigilancia y de cámaras. En algún momento ellos son los que de verdad gestionan esos conceptos contemporáneamente, así es que son a ellos a los que había que preguntarles y las respuestas son de lo más dispar. Pero es el ejercicio retórico de querer saber qué es lo que realmente venden, pues es un momento también de toma de conciencia real sobre cuáles son las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar. Porque, bueno, verdaderamente son cosas que se venden, pero el valor y el precio son conceptos muy, muy diferentes. Este trabajo, no sé si estoy yendo muy rápido, porque podríamos avanzar más indagar más sobre cada uno de los trabajos, pero quizá estoy yendo un poco rápido, no lo sé. A ver, Grandes Frases es un proyecto también derivado de este momento capitalista en el que la máquina necesita moverse porque si no se mueve, pues no produce y la máquina siempre ha de crecer. Es necesario crecer. Para crecer hay que crear necesidades. Hay necesidades que son de verdad, como comer y tener un techo, que a veces no se cuidan tanto y, sin embargo, hay que buscar permanentemente necesidades para que la rueda funcione. Entonces, esta es la manera en la que nos habla la industria. Son frases que están hechas desde los eslóganes de las grandes compañías y que es como nos hablamos y como nos hablan, ¿no? Entonces, it is everywhere you want to be es una frase de Visa, ¿no? Y es the best a man can get. Eso es algo que dicen los de Gillette, ¿no? Lo mejor para el hombre. ¿Puedes oírme? Verizon. Impossible is nothing. Esto lo dice Adidas, ¿no? Be the first to know. La CNN. Piensa en grande. IMAX. Just do it. Nike.
because you're worth it. Esto es lo real. You're worth it always, always Coca-Cola. En fin, estas son las maneras en las que nosotros nos hablamos. El capitalismo quiere que nos hablemos, que son unas frases, no sé, quizás demasiado egoístas, ¿no? Hello boys, es una frase de Wonderbra. When there is no tomorrow, FedEx, Ideas for Life, Panasonic, que es connecting people, Nokia, doing what you want to do best. No sé qué, no lo soy capaz de leer, lo siento. Make believe, life is good. Esto es LG, every little helps, Tesco, the happiest place on earth, Disney World, I'm loving it, McDonald's. Bueno, este también es de IKEA, ¿no? Redecora tu vida, tómate un respiro en el lugar más feliz de la tierra, aquí tú eres el king. Burger King. Bueno, pues cómete el mundo, solo hay uno, me encanta, caro pero el mejor, siente la diferencia, la vida es buena. Life is good. Este es un diálogo que tenemos permanentemente en nuestra mente y que no nos deja ver más que una aproximación hedonista a las cosas, ¿no? a los productos, y no entender más allá de eso. Entonces, no pensar en su trazabilidad, no pensar en sus orígenes, no pensar en sus consecuencias, no pensar en bueno, cómo afecta a los demás, ¿no? Pero esta es la estrategia que desactiva un pensamiento crítico. Y aquí, bueno, pues también os quería presentar a la serie Ancestors, que es una serie que estoy trabajando últimamente, que es del año 2021, y es un trabajo, como ha mencionado antes Miguel Ángel, que está muy relacionado con el oro negro, porque el oro tiene muchos colores, ese oro dorado pues ahora es negro. Luego también hay otro oro azul, que es el cobalto, y que también es tiene muchas consecuencias peligrosas. En República Democrática del Congo pues, está asociado a las baterías recargables, y en general los materiales de la tecnología están todos en observación. La serie Ancestros está hecha a partir de los combustibles fósiles. Entonces, los combustibles fósiles son nuestros ancestros. La vida es de base de carbono, y la vida que por fin desaparece, pues según las formas en las que geológicamente y físicamente se quedan acumuladas, pues se transforman en carbono o se transforman en petróleo. Realmente son nuestros ancestros, son bosques, son animales del periodo del Carbonífero, y no sé si tiene mucho sentido quemar así de rápidamente a este parentesco. Y si eso seguramente tiene que tener unas consecuencias un poco pues no deseables, porque la industria petroquímica bueno, ha sido muy adelantada, ha conseguido muchas cosas. Lo que pasa es que las consecuencias de haber utilizado todo este material derivado de petróleo, y también el carbón y su industrialización, está teniendo unas consecuencias tremendas. Y es el responsable del CO2, es el responsable del cambio climático mayormente, y bueno, pues se están estropeando demasiadas cosas con respecto al empleo masivo de este elemento. Además, ahora no tenemos muy bien con qué reemplazarlo, y es a lo que hay que enfrentarse. Entonces, bueno, verdaderamente yo pienso que hay que salir, y que hay que ir a los Fridays for Futures, y hay que ir a ser activista, y que hay que pedir, bueno,
pedir a toma de conciencia y además pedir a nuestros políticos que tomen cartas en el asunto con respecto a los plásticos y con respecto a muchas otras cosas. Pero también yo creo que nosotros en lo personal tendríamos que tener esa conciencia, ¿no? Entonces, estoy en el proceso de realizar estas composiciones que están todas hechas a partir de esos elementos, de piezas de carbón, de todo tipo, y piezas de la industria petroquímica de todo tipo. Entonces son unos cuadros negros en los que te reflejas mucho, tienen muchos reflejos, son muy brillantes, están llenas de matices que brillan bastante y tienen esa particularidad. En las fotografías no salen tan bien, lo siento, pero es así. Tienen esas iridiscencias y tienen esos brillos en los que uno es capaz de verse, y por eso de entender un reflejo directo en esta materia, y tal vez desde ahí hacer esta conexión empática en la que tendríamos que pensar seriamente qué opciones hay para desactivar este tipo de combustible y cómo se puede transformar en otro tipo de relación con la materialidad, que no tenga estas consecuencias tan tremendas como tiene el empleo masivo de los combustibles fósiles. La verdad, he pasado muy rápido por todas las obras. Esta es la exposición que había preparado. No sé si hay preguntas. Pues, me imagino que habrá muchas, Cristina, porque ha sido fascinante. ¿Lo vas a dejar aquí? ¿Quieres que hablemos o quieres continuar con algo? ¿Poner obras también de otros artistas? Porque sé que habías también pensado en algunas. A mí me parece perfecto, pero como tú nos digas. Al final ha sido difícil contactar con algunos artistas que no he podido recibir sus obras, y esa otra presentación la he dejado un poco bueno, al lado, porque no sé, a lo mejor no les apetecía, o no sé, o están esperando a que los invitéis en otra ocasión a ellos, quizá. Ya. Bueno, pues casi mejor así podemos hablar. O sea, mil gracias, ha sido apasionante. Tu obra es perfecta para este seminario, absolutamente perfecta, por lo menos a mí me lo parece. Y incluso la brevedad con la que lo has presentado me parece que es también enormemente positiva, porque te deja un enorme sabor de boca, un buen sabor de boca, ¿no? Si quieres, Rosario, si abres el chat y vamos viendo si hay preguntas, ¿no? Yo puedo ir haciendo algún comentario mientras recopilas. ¿Te parece bien, Rosario? Vale, perfecto. Ok. Yo tendría muchas cosas que decir. Cristina, me parece perfecto el orden en que también se han presentado hasta ahora las ponencias, porque vimos que ayer Sergio Baur, por resumir muchísimo, ¿no? Nos habló del mito tan importante para El Dorado. Fernando Castro nos habló del fantasma, que ha sido absolutamente fundamental. Y de repente, ahora tú parece que nos venías a hablar. Estaba yo pensando a la medida que estabas presentando tu obra de El Dorado, ¿eh? Del propio oro, del dorado y del capital. Es decir, esas obras en las que de repente la riqueza, las plusvalías se manifiestan en frases de esperanza, en frases de Edén vital, en frases de la publicidad, a fin de cuentas, ¿no? Que a mí, o sea, me parece esa obra que en cierto modo es una más desatendida de tus obras, me parece absolutamente clave. Y además, ¿cómo decirlo? Muy inteligente y muy sutil por parte de un artista que trabaja con imágenes como eres tú, que de repente repares en el valor iconográfico de los textos, de los lemas, de las palabras, del lenguaje, y no tanto de las imágenes.
Es decir, de repente darte cuenta de que lo que mandan lo que manda la publicidad lo que hace la publicidad es construir un Eldorado para el oro, un Eldorado para el capital, un Eldorado para esa acumulación de plusvalías. Es apasionante, ha parecido verdaderamente asombroso en ese sentido, ¿no? Y cómo vas continuamente haciendo quiebros y viendo el mismo problema de diferentes maneras, ¿no? Que son, a fin de cuentas, me da la sensación, diferentes posicionamientos que tenemos que asumir ante el mismo problema, diferentes posturas, diferentes maneras de ver, ¿no? No solamente porque el problema sigue siendo el mismo. Yo creo que entre los cuadros negros de petróleo, de carbón, etcétera, y entre ese tema del dorado del oro, del dorado de la publicidad, el problema es el mismo, la acumulación de la riqueza y la destrucción del mundo, ¿no? Pero cómo de pronto hay posicionamientos distintos. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, enormemente interesante cómo haces ahí un quiebro en un momento dado de tu obra y entonces pasas de ese tema de la publicidad a hacer lo mismo, pero de otra manera con el tema de los cuadros negros de petróleo, ¿no? Que no dejan de ser, desde mi punto de vista, charcos donde el aura del capital se pierde. O sea, aquella famosa frase de Baudelaire del que funda la modernidad, de que ese poema que tiene, de que se le cae el aura a un charco, que es lo que le sirvió a Walter Benjamin para hablar de la pérdida del aura en el mundo contemporáneo, como el artista es un ser sin aura, ¿no? Porque ya el aura es el oro, a fin de cuentas, es la imagen, la capacidad de generar plusvalías en el artista. Como Baudelaire construye por primera vez en el siglo XIX un poema donde el artista es un ser sin aura, porque su aura se ha caído a un charco, sus cuadros estos de petróleo, de carbono, son el charco donde se pierde el aura del oro, del capital, ¿no? A fin de cuentas, se hace visible en qué se basa ese dorado, en el negro, en lo más siniestro, ¿no? De nuestros ancestros comidos y devorados. Fantástico. En realidad es hablar contigo más que preguntarte algo, Cristina. No sé, si tienes algo que decir o si quieres que dejemos preguntas, que me imagino que habrás dejado un buen montón de preguntas y de cosas que te tenéis que preguntar. Hay varias preguntas y muchos comentarios de elogio para la obra de Cristina, que la verdad que es impresionante, tiene una solidez que nos dejó a todos, me parece bastante maravillados. Yo no conocía en profundidad y la verdad que es un placer tenerte en el curso, porque creo, como Miguel, que esto abre, digamos, una dimensión de análisis sobre el tema que tiene que ver con la práctica artística, pero también con la potencia que tiene esa práctica para reflexionar en un nivel diferente, ¿no? sobre estos temas, sobre todo tan anclado en lo contemporáneo. Y empiezo, porque hay realmente muchos comentarios, pero empiezo con algunos, con una pregunta de Cristian Fernández. Hola Cristina, ¿nos puede hablar sobre Ancestors? ¿Cómo fue el proceso de hacerlo? Y si le resulta muy difícil hablar sobre el cambio climático en la sociedad tan capitalista como la de ahora. Sí, bueno, a ver, primera parte, ¿cómo fue hacer Ancestros? Es pues por eso, por haber estado estudiando, no sé, ahora últimamente todos vemos muchos, quizá en la pandemia hemos visto demasiados documentales, puede ser, no lo sé. El caso es que para mí entender el proceso del carbono, del carbón, de cómo el carbón es creado, de cómo es creado el petróleo, me pareció que era un completo link brutal, un completo alfa y omega entre la creación de la vida destruida, y de cómo usar esos ancestros es realmente un final, es trabajar en un final, ¿no? Entonces me pareció que la aproximación de angustia y de estrés y de nerviosismo que genera este proceso, que parece que está cada vez más cercano al abismo, bueno,
se tiene que tratar desde todos los puntos posibles y hay uno que es el artístico, que es empatizar, fascinarse, estar realmente entendiendo la belleza de lo que tienes delante, y es más callado, es más silencioso, y creo que también hace falta. Creo que es bueno y necesario acercarse con respeto a los ancestros. Para eso el arte tiene esa función que capacita para hacer ese pequeño giro, ese pequeño gesto que significa un cambio de paradigma. Realmente tenemos que enfrentarnos a un cambio de paradigma, y somos nosotros los que... no he hablado de un vídeo que he hecho hace poco que se llama El pueblo que falta. Ahora me arrepiento, tendría quizá que haberlo incluido, pero el pueblo que falta somos nosotros. Es una frase de Paul Klee, y que recoge el guante de Les, Guattari, y hablan de que el pueblo que falta es un pueblo capaz de asumir los retos que tenemos que asumir, y esos son los retos que nosotros tenemos que asumir. Entonces, trabajar en el cambio en este gran cambio, creo que es nuestro deber, y se debe hacer desde todas las perspectivas posibles. La científica es muy importante, la política también, pero la artística también tiene algo que decir. Sí. Bueno, después tenemos algunas preguntas y comentarios más. Acá Catalina pregunta cómo lograste entrar a las bodegas donde guardan el oro. Gracias, impresionante tu trabajo, comenta también. Eso fue muy divertido, porque, bueno, no es nada fácil, pero le hice una solicitud al Banco de España, y bueno, gracias a que tiene una colección de arte, y el señor que dirigía esa colección, José María Viñuela, fue capaz de sensibilizarse con ese tema, y yo le dije, mira, los artistas han creado siempre imágenes oficiales, ¿no? O sea, no hay que asustarse, vamos a hacer una imagen oficial de algo que es público y que es de todos y que es notorio, y que no tendría que ser una cosa tan secreta, y realmente vamos a tratarlo con respeto. Entonces, bueno, fue capaz de entenderlo y de acceder a aquel reto dentro del contexto de la exposición de Es Capital de Matadero Madrid. Se hizo para aquel momento, y bueno, pues fue fantástico hacerlo. Conseguimos el permiso gracias a él. Entonces vino a ver la exposición el responsable de la colección del Banco Nacional de Holanda, y me dijo, yo no creo que a ti te fueran a dejar hacerlo en Holanda. Y dije, bueno, pregunta. Y entonces lo preguntó, le dije, vale, sí me han dejado. Entonces fue muy bonito también ver cómo eso puede ser como un efecto dominó. Aparte de que se crea una relación bastante interesante, como no sé si sabréis, pero mucho del oro que en aquel momento de los siglos XVI, etcétera, el oro que venía del continente americano paraba en España, que tomaban del continente americano, paraban en España, y después de ahí iba a Holanda, casi todo. Ahora supongo que estará en China, pero el oro tiene también unos caminos, ¿no? Tiene unas derivadas. Gracias. Tenemos también acá una pregunta de Cristian Fernández, que dice, te pregunta si hubo un momento en el que revisitaste obras propias por la guerra de Ucrania y Rusia. Revisité obras propias. No sé si se refiere a un trabajo que hago hace mucho tiempo, que es coleccionar bombardeos sobre población civil, investigarlos. Si es esa la pregunta, sí, desde luego es un trabajo que
que llevo haciendo desde 2015, que es, digamos, trasladar el concepto de Guernica, de la destrucción desde el aire, a la población civil, sobre todo a mujeres y a ancianos y a niños, esta idea de romperles las vidas a las gentes que Picasso traduce en su lienzo, y cómo se le celebran a ese cuadro muchos sus cumpleaños y la importancia que tiene como desde un punto de vista digamos humanista y histórico. Y yo pensé que en la Guerra Civil Española había muchos otros Guernicas, pero claro, inmediatamente en la investigación aparecieron muchísimos otros Guernicas en la Guerra del Rif, que sucedió un poco antes, en la guerra de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que también comienza en el 37 y que es brutal. Entonces dije, bueno, mira, vamos a investigar todos los bombardeos sobre población civil. Y claro, ese proyecto que se titula El rayo que no cesa, ahora, o sea, realmente no cesa. Y la guerra de Ucrania es tremenda. Sin embargo, también hay que añadir que esa guerra tiene que ver con es una guerra colonial. O sea, realmente hay que mirarla y entenderla como una guerra colonial, donde una potencia rusa quiere tomar el territorio y los recursos de un lugar como Ucrania, que tiene, bueno, pues esa enorme riqueza con el grano, con los fosfatos, con su puerto, en fin, es un elemento clave. No nos olvidemos que es un elemento clave y que se podría entender perfectamente como una guerra colonial. Bueno, Cristina, acá también tenemos de María y de Ana, preguntan ambas para preguntarte si te pueden conocer las respuestas de la instalación donde preguntaste a diferentes personas acerca de qué es la belleza, qué es el arte, etcétera. Bueno, sí, esa obra, bueno, la tengo en Vimeo y bueno, le podría pasar los links, es simpático. Realmente no dan ninguna respuesta, no sé, que nos vaya a cambiar la vida. O sea, ya sabemos lo que más o menos nos va a decir. Aún así es interesante ver que sí, lo que dicen ellos, lo que dicen además, casi siempre que nos acercábamos a preguntar a empresas, a compañías importantes, siempre decíamos, no, puede responder quien queráis, ¿no? Y siempre respondían los directores, las directoras, o sea, es como que quieren representarse siempre y hacer una especie de explicación corporativista. Y a veces es simpático, sí. Y acá tenemos algunas preguntas vinculadas al casquete polar, al Polo Norte, y Ruth pregunta si podés darnos tu opinión acerca de la desaparición del casquete polar y el futuro que se nos avecina. Y Roberto, en vinculación con eso, pregunta, ¿el Polo Norte es el nuevo El Dorado? Sí, es bastante nuevo El Dorado y yo creo que hay muchas tensiones. A lo mejor si existiera una tercera guerra mundial, creo que empezaría por ahí, porque hay muchos intereses en esa parte del territorio que se mantiene todavía sin explorar. Está la isla el archipiélago de Svalbard, que pertenece a Noruega, pero que en realidad pertenece a todos los que firmaron el Tratado de Svalbard, que son 44 países, y todos quieren ser capaces de percibir, ¿no?, los beneficios de extraer cosas de las reservas que allí aparezcan. Y también, pues por supuesto, está Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, todo eso son grandes potencias en
mucha tensión por seguir siéndolo y por utilizar los recursos que de allí sean capaces de obtener, y en mi opinión pues eso es bastante poco acertado, porque el momento contemporáneo es más bien un momento que necesita parar este proceso de extractivismo brutal, que necesita redistribuir, que necesita volver a saberes más respetuosos con la sostenibilidad, a cosas más low-tech. Yo no quiero tampoco dar un mensaje alarmista, pero sí pienso que tenemos que trabajar por hacer lo posible por sostenernos sin acabar con los recursos del planeta, porque la economía está basada realmente en algo finito. O sea, no es una cosa, a pesar de las abstracciones que nos quieren hacer entender, está basada en materia real. El planeta es pequeño y tiene una cantidad de materiales que son finitos. Entonces, la materialidad es un gran momento. O sea, creo que hay muchos artistas que hemos vuelto a trabajar y a pensar con qué es el material, de dónde vienen esos materiales, cuál es su trazabilidad, qué consecuencias tienen, porque realmente son protagonistas de este momento en el que están en juego demasiadas cosas y hay muchas tensiones que son del tipo político y económico, cuando tendríamos que ser capaces de pivotar de esa visión capitalista a una visión empática de conexión real con todos los objetos que nos rodean, con toda la materia que nos rodea, en la que estamos insertos de una forma tan profunda e íntima, que el mensaje, yo creo, sería mejor emocionar a la sociedad, a todas las agentes, para provocar este cambio de paradigma, porque ese es ahora nuestro deber, nuestro reto. Gracias, Cristina. Acá tenemos también de Cristian Fernández una pregunta: si te inspiraron otros artistas que también comparten tu visión sobre las problemáticas del capitalismo, y si puedes recomendarnos alguno. Sí, por supuesto, hay muy buenos artistas que piensan sobre las dinámicas lesivas del capitalismo. Podría hablaros, Santiago Sierra es muy conocido por todos. ¿Quién más podría hablaros de realmente? Bueno, sobre todo podría hablaros de pensadores. Lo que más estoy leyendo es teóricos de esto, o sea que valdría la pena mencionar a Rachel Carson, que Rachel Carson es una mujer muy desconocida en mi opinión, y ella es la mujer bióloga que en los años 50 inaugura el movimiento ecologista. Entonces, Rachel Carson, cuando publica su libro Primavera Silenciosa, que habla sobre los problemas de del DDT y todos los demás productos químicos que se emplean en la industria de la agricultura, etcétera, y de lo dañinos que son, resulta ser tachada de una mujer antiprogreso, una señora que no quiere que avancemos, que esta idea de progreso es tremenda, ¿no? Es un progreso donde el foco está en el egoísmo humano. Entonces, tiene unos libros maravillosos donde cuenta desde un punto de vista científico toda la complejidad de la cadena. Aparte, lo hace desde un lenguaje muy poético. Entonces, ella tiene además un libro que se llama Wonders, Maravillas, y habla de lo fascinante que es la naturaleza y sentirnos parte de eso. Entonces,
la recomiendo muchísimo. Hay otros artistas que están pensando en la sostenibilidad, yo creo que casi todos. Quiero decir, me alegra saber que hay una gran corriente de pensamiento que se dedica no sé, a entender un poco más desde el punto de vista de lo material cómo es este mundo, cómo es este momento. Perdona, Rosario, perdona que intervenga, porque han hecho una intervención que me resulta muy interesante y muy oportuna también para la obra de Cristina. Mira, Iván García dice, África es y sigue siendo el otro dorado para Europa y Estados Unidos. La explotación es general, generando guerra entre los mismos pueblos africanos. Se habla de algunos artistas africanos que basan su trabajo en esa denuncia, ¿no? Sí. Yo sé que conoces bien también o has trabajado en parte en el tema africano. ¿Qué te parece lo que está comentando Iván? Sí, completamente de acuerdo, porque realmente el extractivismo en África es brutal, no solamente del cobalto y del coltán, también de muchas otras cosas. Entonces, está articulado en torno a unos señores de la guerra, además, y otros. La política está supeditada a que ciertas compañías encuentren demasiados beneficios y a cambio de que solo una o dos personas o muy pocas personas se encuentren con una recompensa. Entonces lo que dejan tras de sí es un territorio muerto y a una población incapaz de salir todavía de la pobreza a pesar de las condiciones laborales tan duras que tiene. Entonces es tremendo, es un neocolonialismo brutal que no hace feedback de ninguna manera, que está dedicado solo y exclusivamente a una rentabilidad económica y que creo que es extremadamente dañino para todos. Gracias, Cristina. Y acá Roxana Machado dice si podrías contar cómo es el proceso de investigación para la producción de tus obras, si trabajas con otras personas para desarrollarlas, y cómo abordás la elección de los materiales y dispositivos para materializar esas obras, viendo que trabajas con una gran diversidad de soportes. Sí, en ocasiones trabajo colaboro con personas, con técnicos, con otras personas que tienen conocimientos más formados con respecto a la materia que se trata en cada momento, pero también creo que no hay que tenerle miedo a investigar cualquier tipo de cosa. Tenemos esta herramienta brutal que es Internet y que tiene un lado tremendo y otro lado muy positivo. Bueno, pues depende de cómo la emplees, así es lo que obtendrás, ¿no? En Internet hay una información tremenda, tremenda. La primera obra que hice a partir de entender que Internet era un gran proveedor de contenidos fue Pantone, que es en el año 2006, y entonces me acuerdo que le decía a una amiga, decía, yo esto no lo podría haber hecho si no tuviéramos Internet, ¿no? Porque habría que haber visitado 15.000 bibliotecas y leído no sé cuántos mil libros. Entonces, Pantone, la definición de los estados año a año, fue posible fue una gran labor de investigación, pero fue posible gracias a Internet. Y creo que siempre hay que apoyarse en otros profesionales que tienen cubiertos otros campos y que el arte tiene la capacidad de permeabilizarse con casi todas las cosas. Entonces, es un proceso muy bonito. Te permite llegar y conocer a una variedad inmensa de personas que, bueno, así es como se van creando lazos y así es como se van creando las cosas que merece la pena que existan. Gracias. Y acá Cristian Fernández otra vez pregunta, Cristina, dijiste que el oro tiene varios colores, sin duda el litio en Latinoamérica
es un oro codiciado y listo para ser expropiado por sociedades capitalistas, y la pregunta es si pensaste en trabajar con algún elemento de América del Sur. Acá te amamos, Cristina. Sí, desde luego, acabo de realizar para la exposición que ahora inauguraré el sábado una monografía, un trabajo focalizado en el cobalto, que es, bueno, es un elemento muy polémico, que además ha sido importante para el mundo del arte, porque el azul cobalto pues, tiene esa conexión con tantas cosas. Frederick y Van Gogh, pero bueno, realmente el cobalto es muy escaso y su explotación en África es tremenda, tiene muchas consecuencias. El litio también, las baterías de litio son las baterías del mundo. Las baterías de verdad, o sea, contienen litio, cobalto, níquel y manganeso. Son los 4 elementos que hacen que las baterías recargables tengan esta función. Y hay una agenda verde que pretende llenar el mundo de baterías recargables y tienen unas consecuencias que pueden ser nada verdes, bastante demoledoras. Y por supuesto tengo pensado un poco más adelante a dedicarme a pensar, a hacer algún proyecto relacionado con baterías recargables, donde el litio es una clave de esto, por supuesto. Me encantaría presentarlo allí. Veremos. La verdad que sería genial. Sería genial que andas a prueba. Luego hablamos. Hablaremos. Bueno, y acá Verónica Muñoz pregunta dónde podemos ver el documental en el que se pregunta a los empresarios. Yo les puedo mandar el link con el link de Vimeo con el password a alguna dirección. Si la envían la dirección, lo mando. Si te parece, después de la clase, nos puedes mandar recomendaciones, quizás algunas que hayas mencionado acá, incluida este acceso también. Y nosotros podemos compartirlo con los participantes. Vale. Cristina y Rosario, y también que veo que hay mucha gente que lo pide, el enlace a tu página web para que puedan consultar tu obra. Hay bastante gente que lo ha pedido. Sí, es que no está bien posicionado. Es cristinalucas.net. Pero también la voy a poner. Los diseñadores que me la han hecho no me la han posicionado nada bien. Y está pendiente, pero pues bueno, ya se llama cristinalucas.net. Y como había algunos arreglos que hacerle todavía, no he tenido, no me ha importado que esté medio oculta todavía, pero no, sí, ya tiene que ser visible. Bueno, pero es visible ya, ¿no? Sí. Sí, está online, lo que pasa es que está mal posicionada y si la pones en Google no sale, o sea, tienes que escribir arriba en la dirección, tienes que poner cristinalucas.net, entonces ya sí sale. Ahí la compartimos por el chat y después la enviamos. Y a ver, bueno, después hay una pregunta de Dana que no recuerdo si lo mencionaste en la primera respuesta, pero pregunta si los materiales de las obras de Ancestor son reciclados o emulan los desechos de los procesos productivos. No son reciclados, son materiales que están en activo y que tomo directamente de la industria, pero claro, voy a una carbonería y compro carbón, o voy a una tienda de productos químicos y son productos químicos, espumas de poliuretano o cualquier tipo de derivado de la petroquímica que está en cualquier supermercado, que está muy cercano a nuestras vidas. Es realmente un cambio de paradigma cultural muy grande porque
no es tan fácil prescindir de todas esas cosas, no nos damos cuenta de la inmensa cantidad de derivados de la petroquímica que tenemos en nuestra vida. Es demasiado sencillo, está muy cerca de nosotros, está en todas partes. Jaime dice un aporte a esta interesante ponencia y a lo que están compartiendo en el chat. Aquí en Tucumán, Argentina, está muy presente la lucha contra la megaminería. Hay artistas que constantemente se manifiestan para hacer ruido. Recomiendo a Miriam Kenny Sanz, activista de esta lucha. Gracias, Jaime, por el aporte. Y acá Roberto dice, has mencionado, Cristina, las estructuras precapitalistas anteriores al capitalismo. ¿Cómo podrías definir las posibles o posible estructura postcapitalista, si esta es posible? ¿Es una utopía? ¿Cómo puede reflejarse esto en el arte? Bueno, no debería de ser una utopía, sino debería ser nuestra misión y tendríamos todos que tratar de pensar en ese sentido. Hasta ahora lo que tengo oído, o sea, no voy a mentir, no es algo que se me ocurra a mí, es bastante difícil como pensar fuera del capitalismo, es muy complejo realmente porque todo lo asume, pero es bastante factible pensar que toda esta obsolescencia programada y estas necesidades constantemente creadas para que sigamos creciendo indefinidamente, y eso no se puede hacer porque los límites están cada vez más cerca, pasa tal vez porque en realidad en lugar de poseer las cosas, las usemos. O sea, lo que Marx explica, ¿no? De que está el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Entonces, el valor de uso, tal vez ya no nos podamos comprar, no sé, una lavadora, que además está pensada para que se te estropee en X años y que tengas que comprarte otra lavadora. A lo mejor tendríamos como que rentar esa lavadora a una empresa y a esa empresa le conviene que esa lavadora funcione mucho tiempo, quizá toda la vida. Y entonces se hace responsable de que esa lavadora pues esté en buenas condiciones. Y actualizada, etcétera. Lo mismo con los teléfonos, con los coches, con todos los electrodomésticos, porque esta cosa permanente de usar y tirar no tiene ningún sentido, no va a ninguna parte, o sea, no es sostenible, no es racional. Quizá tendríamos que pensar en qué sistema nos permite seguir disfrutando de las comodidades a las que estamos acostumbrados, pero sin tener que, o sea, no renunciar a eso, pero realmente no andar tirando y tirando cosas, sino manteniendo en buen estado las cosas que tenemos. Esa podría ser una solución. Quiero decir, hay más y tendríamos que participar en foros y en encuentros de posibles soluciones, de cómo enfrentarnos a eso. Yo este planteamiento se lo he escuchado a Antonio Turiel. Él tiene un libro que se titula Apocalipsis y que la verdad da miedo leer. Petrocalipsis, perdón. Pero bueno, es importante porque es un científico y los datos que da son muy realistas. De verdad hay que trabajar en crear, en poner nuestras imaginaciones a funcionar y plantearnos cómo de realista y cómo de posible es hacer la vida para que sea sostenible. Y también ese momento low-tech es muy interesante, volver a cosas y a saberes que han sido respetuosos con la vida y que hemos sustituido por cosas que no lo son. Por ejemplo, el empleo de la cal en las casas no es como la pintura plástica. El empleo de la cal es maravilloso porque permite, aísla del calor y permite que transpiren las paredes, cosas así. O sea, en realidad hay mucho de retomar también cosas que están ya de por sí en nuestra herencia cultural y que han sido reemplazadas en realidad por cosas peores.
pero vamos, todas las posibles ideas, un laboratorio de ideas con respecto a esto es muy necesario. Y acá, bueno, hay muchos comentarios de agradecimiento, Cristina, por tu clase, por tu generosidad también. Y acá tenemos un comentario de Roberto que dice: baterías recargables, me ha despertado una pregunta, como química que eres, ¿el coche eléctrico es un proyecto de desastre ecológico asegurado? Pregunta. No parece muy sostenible porque desde luego no se pueden cambiar todos los coches que hoy existen por coche eléctrico. O sea, el coche eléctrico tiene alrededor de 15 kilos de cobalto en su batería y encima dura, no sé, 10 o 15 años lo máximo. Y no hay tanto cobalto, quiero decir, no lo hay. Entonces, no es realista. Y con respecto al litio, igual, la previsión de litio que hay en el mundo realmente no da para que el coche eléctrico sea la solución definitiva de nada, de movilidad. Está por ver, también la ciencia tiene que invertir, la ciencia y la tecnología tienen que invertir en eso. El hidrógeno está en desarrollo, todavía no está maduro, pero el hidrógeno está en desarrollo. El hidrógeno podría ser una solución. La energía nuclear tampoco es realista porque pues porque parece que los elementos que hacen falta también están con tasas de desaparición bastante cercanas. Tenemos que quiero decir, el esfuerzo tiene que ser por todos los puntos de vista. Y aquí siempre que se hable de esto, de sostenibilidad y de futuros posibles, tenemos que tener unas cabezas de I+D y de ciencia, de científicos que estén realmente trabajando en esos proyectos que hay que patrocinar muy seriamente. He oído de un proyecto que es hacer baterías a partir de calcio. El calcio pues, no es un material que tenga bajas reservas, sino que tiene bastantes reservas. Hay que funcionar en la línea de evitar los conflictos tanto como sean posibles, de evitar el uso de los elementos conflictivos tanto como sean posibles. Rosario, ¿cómo lo ves? ¿Hay algo más ya? ¿O lo dejamos aquí? Porque si no, no sé. Sí, posiblemente Sí, nada. es como que no, Sí, no, no paran los comentarios. yo tengo cuatro preguntas, pero bueno, me contento con pensar que se las haré de otra manera a Cristina, porque no acabaríamos jamás, ¿no? Y la gente está entusiasmada preguntando, o sea que, no sé. Sí, bueno, acá eh, muchos agradecimientos de todos y de todas, y bueno, si les parece, cerramos la clase y nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Vamos a empezar el tercer módulo del seminario, que es El Dorado como un territorio, y empezamos con Jens Sanderman, así que está bastante vinculado a tu clase, Cristina, va a estar. Ese módulo es una interesante articulación la que quedó pensada por Miguel, que tu clase fuera anterior al tercer módulo, así que muchas gracias por todo lo que compartiste, por abrirnos más profundamente a tu producción, que tuvimos la posibilidad de conocerla en profundidad, y por tu generosidad. Y bueno, eso es de mi parte todo, y gracias a Miguel también por acompañar la clase. Y gracias a todos los que se conectaron.
Sí, yo quería darte las gracias también, Cristina, y acabar con una frase que ha puesto en el chat Natalia Ferracci, que en realidad te citaba una de las frases de tu conferencia, solamente ha puesto eso y me ha parecido precioso que viera que en esa frase tuya se condensaba prácticamente todo tu trabajo y todo lo que has hecho hoy aquí, que dice los muchos colores del oro, los muchos colores del oro. Has venido hoy, afortunadamente, a abrirnos el arco iris del oro, ¿no? Del dorado, y a enseñarnos que podemos ver ese tema desde muchos puntos de vista y con muchas facetas, con muchos matices, y que el dorado adquiere muchas metáforas, ¿no? Y entonces esto es verdaderamente maravilloso. Darte las gracias de todo corazón, ha sido estupendo y bueno, ya lo celebraremos. Para mí ha sido un placer enorme estar con vosotros y bueno, pues nos veremos aquí y allá porque seguro que estamos conectados y nos volveremos a encontrar. Pues muchas gracias, Cristina. Gracias, Rosario. Muchas gracias, Noemí. Gracias a todos los participantes que tenéis, como siempre, una participación súper entusiasta. Es una delicia hacer cursos con proa con este tipo de participantes porque es maravilloso. Así que nada, nos vemos mañana y seguimos con esa conferencia de Jens Sanderman, que va a ser enormemente interesante escucharla con el eco de la tuya, ¿no? Enormemente interesante. Pues hasta mañana, entonces, nos seguimos viendo.